siempre alegres, estén siempre alegres. Más tiempo de convivencia, más tiempo de estarnos observando, más tiempo de estar platicando un poco de nuestras experiencias y de nuestras historias. Pues hoy, en Charlas de Familia, quiero compartirte un tema muy importante. Tus hijos te amarán más y mejor cuando tú les cuentes aquellas experiencias que tuviste durante tu vida, así sean buenas o sean malas. Sabemos que la experiencia de la vida a veces tiene altibajos y a veces podemos estar en situaciones que nos favorezcan mucho y no pasa nada. Es fácil sobresalir ante esas situaciones, pero ante los retos, ante nuestras propias adversidades, es importante que nuestros hijos sepan que nosotros también hemos pasado por estos momentos. A mí me ha parecido impresionante cómo cuando un padre abre su corazón a una madre y cuenta sus experiencias a sus hijos, pueden convivir y entenderse inclusive muchísimo más. He tenido casos desafortunados en donde tienen que compartir sus padres ciertas situaciones que han vivido de forma personal en su niñez, en su adolescencia o su juventud, que hará entonces que sus hijos puedan comprender el porqué del comportamiento de ese padre o de esa madre. Así es que en ese tiempo que estamos de convivencia es muy importante que les cuentes, mira, no solamente de todos tus triunfos, sino también de los tropiezos que has tenido. Vamos a pensar que tenemos un hijo adolescente en casa que batalló en algún momento con alguna situación de convivencia con sus compañeros. ¿Tú te has puesto a platicarles a tus hijos cómo fue si tuviste la oportunidad de estudiar secundaria? ¿Cómo viviste tu secundaria? ¿Cómo era tu rendimiento académico? ¿Cuáles materias se te facilitaban y cuáles no? Nuestros hijos se sorprenden tanto cuando les platicas sobre estas historias. Por ejemplo, ¿cómo fue tu entrevista en tu primer empleo? ¿Qué pensaste cuando ibas a pedir ese trabajo? ¿Cómo empezaste a tener relación con tu esposa? ¿Cómo tuviste el primer acercamiento? Nosotros tenemos que entender que tenemos mucha experiencia ya sobre nuestros hijos y esta experiencia simplemente te la han dado los años. Por lo menos debes de llevarle 15 años a tu hijo, 20 años a tu hijo. ¿Por qué no confías en esa experiencia? Abres tu corazón y le cuentas un poco cómo fue tu vida antes de ser padre o antes de ser madre, antes de ser esposo. Es muy interesante que nuestros hijos puedan vernos en un papel, digamos que diferente a lo que ellos ven todos los días. Las personas cambiamos constantemente y no eres la misma persona hoy que hace 15, 10 o 20 años. Por eso es importantísimo entender que compartir esas experiencias, nuestros hijos harán que nos amen más, pero que nos amen mejor. Oye, pero ¿cómo se va a amar mejor? Pues cuando más se conoce a la persona, cuando más se le abre el corazón y cuando más se platica precisamente de esas experiencias. Quiero compartirte en particular a la experiencia que yo tuve hace poco con mi hijo. Mi hijo es un joven de 20 años casi, y cuando yo empezaba a platicarle cómo fue mi primera experiencia de acercamiento hacia hoy mi esposo, nosotros fuimos compañeros de preparatoria, y contarle que ahí fue donde nosotros empezamos a ser amigos y contarle cómo nuestra relación no empezó en un noviazgo, sino en una amistad, y lo que yo conocí de él y lo que él conoció de mí, hoy ha solidificado muchísimo nuestra relación. Nuestros jóvenes hoy empiezan a noviar a temprana edad. ¿Tú ya le has platicado cómo fue esa relación de noviazgo que tuviste con él o con ella? Es importantísimo compartir esas cosas, pero también, por ejemplo, la experiencia dolorosa. También hay que hablar de aquellas cosas dolorosas que hemos vivido durante nuestra vida. En alguna ocasión, un papá tenía una muy mala relación con sus hijos porque no les dejaba ir a ningún lado, porque no les dejaba compartir tiempo, por ejemplo, con sus primos, irse a dormir a casa de sus primos, compartir cosas más allá de lo que es esta relación de familia. Un día una de sus hijas le preguntó, pero papá, ¿por qué no nos dejas ir con mi tía a dormir? No pasa nada, es nuestro tío. Y este papá, desde su más profundo dolor, le compartió que por haberse ido a dormir alguna vez a una casa de un familiar, sufrió de un abuso sexual. ¿Sabes el dolor de ese papá al abrir y contar la experiencia? Pero ¿sabes cómo modificó esa convivencia de esos jóvenes con su papá después de haber sabido que había sido lastimado en algo tan íntimo para la persona?
pues es ahí de lo que yo te estoy hablando. Hoy que estamos en convivencia en casa, es importante que nosotros compartamos esas experiencias. Es importante ser cautelosos y tener sabiduría al compartir el tema. Obviamente, cuando nosotros hablamos de un tema doloroso, es porque ya lo procesamos y lo sanamos, está curado. Y desde el perdón, desde el amor, desde nuestra experiencia, enseñarles a nuestros hijos que siempre hay forma de rectificar caminos, circunstancias, pero sobre todo, tener un sentido de vida diferente después de estas experiencias. De eso es lo que yo te hablo hoy en este segmento. Lo importante en la familia es que cada vez interioricemos más, tengamos mayor intimidad, pero intimidad del alma, intimidad del corazón. Ya Rocío bien nos lo decía al principio del programa, el tiempo no nos dejaba conocer a las personas con las que convivimos y que son las personas que más amamos. Así es que esta oportunidad de estar en casa es una oportunidad importantísima para compartir todas estas experiencias. Hay 3 claves que yo quiero que te quedes en tu cabecita. Primero, te llevan tiempo y el tiempo es experiencia. La experiencia te va haciendo más eficaz en la resolución de un problema, de una situación. Y hablar del perdón, de cómo saliste avante y de los aprendizajes, le dará herramientas a tus hijos para enfrentar su día a día. ¿Ves cuánto hay que hacer en nuestra casa en este momento? Abre tu corazón, platícales quién eres tú y quién fuiste tú para que ellos puedan salir y ser mejores personas después de este periodo de cuarentena. Estén siempre alegres, estén